Mozárabes, los cristianos de Al-Ándalus. Covadonga Valparaíso, doctora en Historia. En el siglo X, en los pueblos y ciudades de la España cristiana, había muchas gentes que hablaban, vestían y se llamaban como los árabes, pero no eran musulmanes, sino cristianos arabizados llegados de Al-Ándalus. Mozárabes, Muzárabes, Almozárabes, Mistiárabes. Con todos estos nombres se conocía en la Edad Media a los habitantes de la península ibérica que, siendo cristianos, residían o habían residido en Al-Ándalus. El término procedía del vocablo árabe mustariba, utilizado por los musulmanes para referirse a las comunidades no musulmanas que adoptaban la cultura árabe. Un mozárabe era, por tanto, un cristiano arabizado. Descendía de aquellos hispanos que no huyeron al norte ni se resistieron ante la repentina invasión musulmana del año 711 y aceptaron la imposición de un nuevo orden social, político, económico y militar. Siguiendo los preceptos del Corán, que no admite la coacción en la religión, los musulmanes respetaron a cristianos y judíos que vivían bajo su dominio. Les llamaban gentes del libro, Ahl al-Kitab, y les permitían practicar su religión a condición de que no hiciesen proselitismo. La coexistencia de credos se basó en un pacto. Los no musulmanes tenían libertad de culto y derecho a organizarse municipal y jurídicamente, pero a cambio debían someterse a la autoridad civil y militar islámica y pagar un impuesto especial, la jizya. La atracción de lo árabe. Los nasara, cristianos practicantes, pervivieron así en el territorio de Al-Ándalus. Su propia existencia constituía un tipo de resistencia, pero paulatinamente fueron adaptándose a la cultura que les rodeaba y tomando algunas de sus costumbres. Muchos dejaron de comer carne de cerdo, algunos se circundaban, y la mayoría aprendió árabe. La influencia fue haciéndose notar en las comidas, las fiestas, los vestidos, la arquitectura. Al mismo tiempo, el aislamiento les llevó a preservar tradiciones que los cristianos del norte de la península iban perdiendo. Se creó, así, una cultura propia de unas comunidades muy concretas, las llamadas mozarabías. La mayor parte de las mozarabías se encontraban en zonas rurales, pero las de más peso estaban en urbes como Córdoba, Mérida, Sevilla, Granada, Toledo o Zaragoza. En esos lugares, la población anterior a la ocupación islámica, formada por hispanos-romanos, visigodos y judíos, se integró con mayor facilidad en la cultura de los conquistadores. Pronto empezaron a multiplicarse los muladíes, del árabe muwalat, musulmán descendiente de no musulmanes. Eran conversos al Islam o descendientes de matrimonios mixtos que pasaban obligatoriamente a ser musulmanes. A causa de ello, el porcentaje de la población cristiana fue decreciendo. Se mantenían las iglesias y los monasterios, pero en número cada vez menor. Por ejemplo,
En 784 los cristianos cordobeses, que hasta entonces compartían la antigua iglesia de San Vicente con los musulmanes, cedieron su mitad para que Abderramán I pudiese construir una mezquita que permitiese acoger a una comunidad islámica que no dejaba de crecer. En este contexto de mezcla de lenguas, costumbres y tradiciones, algunas actividades seguían vinculadas a las tradiciones premusulmanas. Tal era el caso de la medicina, estudiada a partir de escritos latinos y practicada sobre todo por cristianos, judíos y muladíes. Por ejemplo, Ibn Abi Usaybi, 1203-1270, contaba la historia de un médico cristiano, Nasara o Nasari, que curó al califa de una otitis con sangre de paloma, remedio tradicional que, al parecer, le fue confiado por un anciano en un monasterio. Cristianos, judíos y muladíes constituían también la mayoría de los astrólogos y de los farmacéuticos. El boato de los ritos cristianos. La religión era para los cristianos, en buena medida, su mejor seña de identidad. El cristianismo, más antiguo que el Islam, simbolizaba, de algún modo, el hecho de que los cristianos estaban allí antes que los musulmanes. De ahí la importancia de preservar sus rituales, y de ahí también el efecto que estos ritos tenían sobre los testigos musulmanes. A principios del siglo XI, un canciller de Abderramán V tuvo que asistir a una ceremonia nocturna en una iglesia mozárabe de Córdoba. Según el cronista Al-Markari, la vio tapizada de ramas de mirto y suntuosamente decorada, mientras el sonido de las campanas encantaba su oído y el esplendor de los cirios deslumbraba sus ojos. Se detuvo fascinado a pesar suyo ante la vista de la majestad y del gozo sagrado que irradiaba del recinto. Recordó seguidamente con admiración la entrada del oficiante y de los otros adoradores de Jesucristo, revestidos de admirables ornamentos, el aroma del vino añejo que los ministros vertían en el cáliz, donde el sacerdote mojaba sus labios puros, el modesto atuendo y la belleza de los niños y adolescentes que ayudaban al lado del altar, el solemne recitado de salmos y de sagradas plegarias, todos los ritos, en fin, de esa ceremonia, la devoción y a la vez el gozo solemne con que se celebraba y el fervor del pueblo cristiano. La emigración al norte. La convivencia pasó, sin embargo, por momentos de tensión, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo IX. Muchos cristianos emigraron de Al-Ándalus para participar en el proceso repoblador de la meseta norte que, impulsado por los reyes leoneses, se llevó a cabo en los siglos X y XI. Religiosos cordobeses levantaron, a partir de tristes ruinas, monasterios en los que se instalaron formando comunidades. Así, el abad Alfonso y sus compañeros, en 913, se instalaron en San Miguel de Escalada y lo reedificaron en menos de un año, mientras el abad Juan, también procedente de Córdoba, restauró en apenas 5 meses San Martín de Castañeda, en Astorga. Estos edificios religiosos y otros coetáneos como Santiago de Peñalba, San Cebrián de Mazarote o Santa María de Leveña presentan rasgos arabizados que llevaron a que durante mucho tiempo se considerase que existió un estilo mozárabe, caracterizado por conjugar raíces hispano-visigodas con influencias andalusíes.
Sin embargo, los especialistas hoy prefieren hablar de una tercera etapa del periodo prerrománico hispánico, o de arte de repoblación, alegando que muchas de las técnicas arquitectónicas utilizadas procedían del norte. Con todo, los cristianos que habían vivido en el Al-Ándalus llevaron consigo a la meseta algunos de los rasgos del mestizaje cultural del que procedían. Dentro de los monasterios, en los scriptoria, los lugares donde se elaboraban los manuscritos, se iluminaron en un estilo ecléctico códices que reproducían escritos religiosos, dando lugar a los conocidos como códices mozárabes. Paralelamente, albañiles, carpinteros, herreros y vidrieros, con nombres a veces cristianos y otras veces árabes, se instalaron en los núcleos de población y reprodujeron las técnicas utilizadas en las zonas meridionales. Probablemente también muchos mozárabes estuvieron directamente relacionados con el activo comercio de las sedas producidas en Al-Ándalus y que se vendían en el Reino de León. De entre todos los productos de este género, los que más destacaron fueron los vestidos, bordados y brocados, conocidos con el nombre de tiraz, y tejidos por artesanos andalusíes especializados, llamados tiraceros. El avance de la reconquista cristiana no terminó con el fenómeno mozárabe. Al contrario, este ganó un peso aún mayor. Especial importancia tuvo la conquista de Toledo por Alfonso VI en 1085. Al valor simbólico de la recuperación de la antigua capital del reino visigodo, se unía la toma de contacto con una población que había preservado durante casi 4 siglos su religión y sus raíces. A diferencia de lo que ocurriría más tarde en la conquista de las grandes urbes andaluzas, en Toledo no hubo un desalojo de los musulmanes para dar paso a los cristianos, sino que la mayor parte de la población, de origen hispano-cristiano, permaneció en la ciudad. Quizá por ello, la élite mozárabe mantuvo el control del gobierno local. Los únicos que, en los 100 años que siguieron a la conquista, se resistieron a aceptar el dominio de los mozárabes fueron los eclesiásticos procedentes de Francia. Estos religiosos, representantes de la Iglesia de Roma y del espíritu unitario impulsado por la abadía de Cluny, convirtieron la mezquita en catedral e impusieron en ella el rito romano, marginando a los clérigos hispanos. Conservar la identidad. A Toledo emigraron en el siglo XII cristianos y judíos andalusíes que huían ante la llegada de los almohades, dinastía de origen bereber que rompió con la tradición de relativa tolerancia que había imperado hasta entonces en Al-Ándalus. También se instalaron allí gentes venidas del norte. Estos grupos de población se mezclaron pronto con los locales. Quienes llegaban del sur trajeron consigo nuevos aires arábigos y la costumbre de oficiar por el rito mozárabe en su variante andalusí, algo distinta de la toledana. Quienes provenían del norte, afectados por una fuerte aculturación, adoptaron nombres árabes y vistieron al modo musulmán. Durante bastante tiempo, el árabe se siguió hablando y escribiendo en Toledo. A lo largo del siglo XIII, los documentos notariales están redactados en esa lengua, que para la élite mozárabe toledana era un signo de distinción frente al clero de la catedral asociado con el latín. En el siglo XIV este fenómeno ya agonizaba. El castellano se había impuesto como lengua escrita y hablada, y los nombres de los toledanos y de sus antepasados volvían a ser latinos. Mozárabes fueron, a partir de entonces, apenas los parroquianos de alguna de las 6 iglesias en las que seguía en práctica el ritual litúrgico mozárabe. Este rito tan solo regresó a la catedral en época de Isabel la Católica, de la mano del cardenal Cisneros, arzobispo de Toledo, quien en 1495 decidió que a partir de entonces en una de las capillas se oficiaría a la manera hispana.
Cristianos de Córdoba. La tentación del martirio. A mediados del siglo IX, algunos cristianos de Córdoba, muchos de ellos pertenecientes a la aristocracia, reaccionaron de forma desesperada ante la creciente presencia del Islam. Esperaindeo, abad del monasterio de Santa Clara, escribió un apologético contra Mahoma, con el objetivo de fortalecer el cristianismo y condenar a los que lo abandonaban. Sus discípulos, Eulogio y Álvaro de Córdoba, fueron más allá y se propusieron incitar a los cristianos para que insultasen públicamente a la religión islámica, lo que estaba penado con la muerte. Se desencadenó de este modo el fenómeno de los mártires voluntarios, cristianos cordobeses que se inmolaban con el objetivo de frenar el deterioro moral que, a su juicio, les rodeaba. Aunque a lo largo de 10 años hubo menos de 40 ejecuciones, el registro por escrito de sus vidas y el culto a sus reliquias acabaron por conferirles una gran notoriedad. El rito mozárabe, seña de identidad. En 1080, el Papa Gregorio VII impuso en toda la cristiandad un único modelo de liturgia, el llamado rito romano. Pero cuando 5 años después Alfonso VI reconquistó Toledo, los mozárabes obtuvieron el derecho de seguir practicando en 6 parroquias de la ciudad su propio modo de oficiar la misa, que se remontaba a la época visigoda. La visión del fin del mundo. En un monasterio de la comarca cántabra de Liébana, el monje beato escribió, hacia 776, unos comentarios sobre el Apocalipsis de San Juan. Este libro del Nuevo Testamento desarrollaba, por medio de símbolos muy imaginativos, el tema del fin del mundo como una pugna entre las fuerzas del bien y del mal, un asunto que los cristianos de la península, y en especial los mozárabes, relacionaron con la invasión musulmana de 711. El arte más original de la época mozárabe. Los comentarios al Apocalipsis del Beato de Liébana, compuestos a finales del siglo VIII, como hemos dicho, tuvieron gran difusión en los monasterios de la España cristiana, donde se hicieron numerosas copias. En torno a 960, un monje con notables dotes pictóricas, llamado Magius, ilustró el libro con una serie de espléndidas miniaturas que reproducen las atormentadas escenas del Apocalipsis. Magius pertenecía al monasterio de San Miguel de Escalada, en León, un cenobio ocupado en buena parte por religiosos de origen mozárabe. No sabemos si Magius lo era también. Lo cierto es que en sus composiciones se aprecian influencias del arte islámico, injertadas en una tradición que, sin embargo, conecta directamente con el arte visigodo y anticipa el románico. Sus originales miniaturas fueron imitadas en numerosos códices posteriores, los llamados beatos.